empezamos a apropiarnos sobre la línea de tiempo en décadas 1980 hasta 1990. En 1981, a nivel internacional, en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, fue adaptada por la Asamblea General de la ONU en 1979 y en vigor desde 1981. La establece un marco global para la eliminación de la discriminación contra las mujeres en todas las áreas de la vida, incluida la educación. Su objetivo es promover la igualdad de género y asegurar que las mujeres, las niñas, tengan acceso a los mismos derechos y oportunidades educativas que los hombres, sin discriminación. Su relevancia en educación inclusiva no aborda directamente la educación inclusiva, en el sentido actual, discapacidad o necesidades especiales. Establece una base importante para la equidad y el acceso sin discriminación en el ámbito educativo, sentando una precedente para enfoques inclusivos en otros aspectos. En 1982, a nivel internacional, el Programa de Acción Mundial para los Impedidos fue acogida por la ONU. Este programa fue desarrollado durante el decenio de las Naciones Unidas para los Impedidos, 1983-1992, para promover los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad. Su objetivo es asegurar la plena participación de las personas con discapacidad en la vida social y en el desarrollo, proporcionando las mismas oportunidades que a las demás personas. La relevancia en la educación inclusiva. Este programa planteó por primera vez la importancia de eliminar las barreras educativas para las personas con discapacidad, promoviendo su acceso a una educación equitativa y adaptada. Representó un avance en el reconocimiento de la discapacidad y en la necesidad de adaptar entornos educativos. A nivel nacional en Colombia, en la década 1980, aún no contaba con políticas de inclusión educativa formalizadas. Las instituciones educativas se enfocaban en un currículo estándar, sin adaptaciones específicas para personas con discapacidades o necesidades educativas especiales. Su relevancia en educación inclusiva, la falta de políticas nacionales en esta época, indica que la educación inclusiva no era una prioridad en el país, aunque existían programas generales de protección infantil, no habían directrices específicas para garantizar el acceso a una educación inclusiva y adaptada. A nivel nacional, Colombia, en 1989, en el decreto 2737 del Código del Menor, fue una legislación que estableció derechos y protección para los menores en Colombia. Su objetivo, asegurar el bienestar, la educación y la protección de los niños en el país, incluyendo su acceso a la educación. Su relevancia en educación inclusiva, aunque este decreto no incluía un enfoque explícito en educación inclusiva para los niños con discapacidades, fue un paso importante para garantizar el derecho de todos los niños a la educación y su protección, estableciendo una base para futuras políticas inclusivas en Colombia. En 1989, a nivel internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño fue adaptada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de 1989. Esta convención reconoce los derechos de los niños en múltiples ámbitos, incluyendo la educación. En su objetivo, asegurar que todos los niños, sin distinción de origen, género o discapacidad, tengan derecho a una educación que promueva su desarrollo pleno y su dignidad. Relevancia en educación inclusiva. Esta convención es fundamental para la educación inclusiva, ya que establece el derecho de todos los niños, incluidos aquellos con discapacidades, a una educación de calidad sin discriminación. Es uno de los primeros documentos internacionales que impulsa la educación inclusiva de forma clara y explícita. En 1990, a nivel internacional, en la Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos, donde fue celebrada en Hon, Tailandia, en marzo de 1990. La UNESCO organizó esta conferencia con el fin de promover la educación básica universal y establecer compromisos globales para lograr el acceso a la educación para todos. Su objetivo es asegurar que todos los niños y adultos tengan acceso a una educación básica y gratuita.
promoviendo la equidad y la reducción de las desigualdades educativas. Su relevancia en la educación inclusiva, este evento marcó un hito de la educación inclusiva, al posicionar el acceso universal a la educación como un objetivo global. La conferencia también destacó la necesidad de prestar especial atención a los grupos vulnerables, como personas con discapacidades y comunidades marginadas, estableciendo una base sólida para el desarrollo de políticas inclusivas. Ahora hacemos una recapitulación entre 1980 y 1990.
Tenemos la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad en 1999 a nivel internacional. Esto fue aprobado por la OEA. Esta convención impulsa a los países de América Latina a erradicar la discriminación contra personas con discapacidad. Compromete a los países a garantizar el acceso equitativo a la educación y a implementar políticas que promuevan la inclusión de personas con discapacidad en todos los niveles educativos. Este acuerdo regional fortaleció el compromiso de los países latinoamericanos, incluido Colombia, en la construcción de un sistema educativo inclusivo. En 1990 se da el Foro Mundial sobre la Educación. Esto se da en Tailandia, me había olvidado, en un foro organizado también por la UNESCO, que promovió la universalización de la educación básica, haciendo hincapié en la equidad y el acceso para todos. Aparece el objeto del desarrollo del milenio, ODM, en el año 2000. Esto fue a nivel internacional. Fue adoptado por la ONU. Los ODM incluyeron el compromiso de alcanzar la educación primaria universal, garantizando el acceso para todos los niños para el año 2015. Fue una proyección que se hicieron. Impactó la inclusión. Este objetivo sirvió como guía para que los países, incluido Colombia, trabajaran en la reducción de la desigualdad en la educación, asegurando la inclusión de todos los niños en el sistema educativo. La OEDM impulsó una visión inclusiva de la educación, marcando un compromiso global con el acceso y la equidad educativa. Entonces podemos ver que la década de los años 90 hasta el 2000 en Colombia fue fundamental en la evolución de la educación inclusiva, en el rol del docente frente a la diversidad en el aula. No tanto el rol del docente, pienso yo, eh, según desde mi experiencia como docente, eh, al leer todas estas leyes, todos estos convenios, todo lo que muchos países le han aportado a la inclusión y que Colombia ha tomado, pues, algo de tantos países. Es mi apreciación personal. Colombia, estamos en pañales, nos hemos quedado cortos. ¿En qué sentido? En ninguna parte de esas leyes, de esos convenios, de esos decretos, hablan sobre cómo el docente se preparó para estas grandes políticas. Pienso que desde ese momento radica la problemática que hoy estamos en el 2024 y seguimos con tantas falencias. Y pienso que ahí inicia todo. No nos prepararon, o más bien, no se preparó el gremio que iba a recibir a estos estudiantes, a estas personas con discapacidad, para saber cómo se iban a manejar dentro del aula de clase. Desde mi experiencia como docente les puedo decir que este año, 2024, nunca había tenido una niña o un estudiante con discapacidad. Y cuando yo la recibo, le pregunto a la mamá si tenía un diagnóstico. eh, la niña tiene problemas cognitivos, pero entonces yo le preguntaba que me trajera el cuaderno que hacía la niña pues el año pasado, por dónde quedó, para más o menos saber por dónde arrancar. La mamá me comenta que la niña lo único que la profesora le colocaba era a colorear, a hacer dibujos y más nada. Es aquí cuando yo digo, Dios mío, nosotros cómo estamos afectando a ese ser humano que yo me imagino que solo no sabe colorear. Puede tener y debe tener otras habilidades. Debe tener grandes competencias que se pueden descubrir si de pronto en su casa tampoco se la saben de esas capacidades que tienen, ¿verdad?
Entonces pienso que nos falta escudriñar más sobre cómo se manejan este tipo de poblaciones, qué es lo que ofrece la ley, cómo dice la ley que los tenemos que atender, pero pienso que, vuelvo y repito, que a nivel nacional, a nivel de ministerio, se han quedado cortos, lamentablemente por cuestiones políticas, quienes colocan en los cargos a veces no son gente, no, o perdón, no son personas con perfiles adecuados y esa es otra carencia. En definitiva, sabemos que son políticas, son leyes que tenemos que adaptarnos a lo que venga, ¿cierto? Que tenemos que prepararnos, que somos entes de cambio, que tenemos que quitarnos el chip de que las personas con discapacidad no significa que no son grandes seres humanos, tienen sentimientos, emociones, y que en muchas ocasiones nosotros terminamos por convertirlos en personas diferentes dentro de un aula de clase, dentro de una sociedad. Entonces, mi reflexión, pienso que no hemos avanzado, todo está en papeles, nos falta apropiarnos y como país nos falta apropiarnos más de lo que verdaderamente es la política de educación inclusiva en términos generales a lo que se refiere, de parte y parte, de parte del gobierno y del parte del gremio de docentes y de sociedad. Muchas gracias. Ahora empecemos una nueva historia, una línea de tiempo que va desde el año 2000 hasta el 2010, una década en donde la educación inclusiva tuvo un avance muy significativo. A lo largo de esta década surgieron leyes y programas que promovieron un enfoque educativo basado en la igualdad de derechos y la equidad. En esta línea de tiempo ofreceré un recorrido por los principales hitos de la educación inclusiva. La UNESCO, la UNESCO en el año 2001 creó un programa con la educación para todos. ¿Qué promovía ese programa? Con el fin de garantizar que todas las personas, especialmente aquellas con discapacidad, tengan derecho a la educación en un marco inclusivo. Este programa consolidó aquellas necesidades para adaptar al sistema educativo e incluir a estas personas en su proceso de discapacidad. De ahí también se promueve la Ley 715 del año 2001. ¿Qué es lo que buscaba promover esta ley? Esta ley lo que quería era mejorar la eficiencia en la gestión para la educación para que tenga un enfoque de cobertura y de equidad. Además de ello, esta ley también permitió, esta ley 715 también permitió una mejor asignación de recursos para la educación en poblaciones vulnerables, facilitando el acceso a una educación de calidad y equitativa en todas las regiones del país. Además de ello, en febrero del 2003 hasta el 12 de marzo del 2007, se crea un programa de educación inclusiva y atención a las poblaciones vulnerables. ¿Con qué objetivo se creó ese programa? Pues con el objetivo de brindar atención específica a poblaciones vulnerables, incluyendo personas con discapacidad mediante una educación inclusiva. Fue el primer esfuerzo que hizo Colombia por incluir a estudiantes con discapacidades en el sistema educativo, apoyando a los docentes e
en la implementación de estas prácticas para que puedan de cierta manera educar a dichos estudiantes. Además de ello, ya en el año 2005 se implementan unos lineamientos de política para la atención a estas poblaciones, ¿sí? ¿Cuál era su objetivo primordial? Pues su objetivo primordial era asegurar que los estudiantes de las comunidades vulnerables reciban atención adecuada en el sistema educativo. Estos lineamientos, pues, de cierta manera, ayudan a consolidar una política de atención inclusiva, adaptando los entornos educativos para acoger a los estudiantes con necesidades especiales, ¿sí? Por ejemplo, en los colegios ya se implementa lo que cuando hay segundos pisos, el sistema que había antes fuera gradería, pero ahorita en este tiempo se empezó a adecuar los colegios de tal manera que hagan rampas para que los estudiantes que tengan tipo de discapacidad de silla de ruedas puedan también recibir una digna educación. Además de ello, en el Plan Decenal de Educación en el año 2006 hasta el lapso de tiempo del 2016, se lanzó el Plan Decenal de Educación. ¿En qué consistía este Plan Decenal de Educación? En mejorar la educación y la cobertura educativa, promoviendo la equidad y la inclusión. ¿Sí? Este plan incluyó pues estrategias con el fin de asegurar que todos los estudiantes, especialmente aquellos que estén en situación de vulnerabilidad, tuvieran acceso a una educación de mucha y mejor calidad. Ya en el año 2006 se crea la ley 1098, que esa es la ley de la infancia y adolescencia, ¿cierto? Donde protege los derechos de los niños y niñas y adolescentes en Colombia. ¿Con qué fin se crea esta ley 1098? Pues con el fin de brindar aseguramiento y bienestar de la niñez en áreas claves, incluyendo su derecho a la educación. Esta ley fue un paso muy importante para garantizar de cierta manera ese ingreso equitativo de todos los niños y niñas en Colombia sin tener ningún tipo de discriminación. Además de ello, también sobre el año 2006 se realiza la primera convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿sí? Esta convención fue promulgada por la ONU en el año 2006, en donde incluyeron a todo tipo de personas con discapacidad y también se fortalecieron estos vínculos afectivos. Paso por aquí también con una ley muy importante que se promulgó en el año 2007, la ley 1145, donde se crea o se regula el Sistema Nacional de Discapacidad en Colombia, promoviendo la inclusión social de las personas con discapacidad. ¿Qué objetivo tenía esta ley 1145 del 2007? Pues su objetivo primordial era fomentar la integración de personas con discapacidad en la sociedad y asegurar de que ellos también tengan de cierta manera todo el acceso a todos los servicios básicos que tiene que tener una persona en el marco de la inclusión. Además de ello, en el año 2008 hubo una conferencia, la conferencia se denominó La Educación Inclusiva, el camino hacia el futuro, ¿sí? Eso también la organizó la UNESCO, se realizó en Ginebra, en Suiza, y la conferencia pues reunió a muchos líderes para discutir estrategias de educación inclusiva en este marco. ¿Listo? Y pues con el objetivo de promover de que se garantice de que todas las personas de cierta manera que estén en proceso de vulnerabilidad y en el proceso de inclusión, pues que tengan también estos privilegios. En el decreto 366 del 2009 que se creó el apoyo pedagógico en educación inclusiva. ¿Sí? Esta ley fue bastante importante, este decreto fue bastante importante teniendo en cuenta que el objetivo era facilitar la integración de estudiantes con necesidades especiales en aula
mediante apoyos específicos. Ya en este decreto también se cambia como la terminología y ya dice estudiantes con necesidades especiales, ¿sí? Dice los diferentes entes competentes, pues dentro de sus gobiernos, colocan una persona que sirva de apoyo tanto a los docentes como a los estudiantes en el proceso de inclusión. En el 2010, también en el 2009, se crea y se ratifica, ¿sí? Se ratifica todo lo que tiene que ver con la Convención de los Derechos Humanos y también es organizada por la ONU. Esta es una convención que se realizó a nivel nacional en Colombia, en donde que buscaba era buscar políticas inclusivas que eliminen las barreras de accesos en todos los sectores, incluida la educación. Sí, lo que busca cada día esas convenciones, esas reuniones, esos comités, es que el proceso de inclusión esté más adentro de las personas y que de pronto por ninguna instancia alguna persona en situación de vulnerabilidad o de discapacidad o debe ser excluida. ¿Sí? Entonces, de cierta manera, todo este tiempo, todo este abordaje de esta década, desde el 2000 hasta el 2010, marcó un avance muy significativo en la educación inclusiva en Colombia, donde se pasó de un enfoque un poco práctico de legislación en cuanto a la inclusión. Durante este año pues se crearon ciertas políticas, ciertos programas que ayudaron mucho para que el proceso de inclusión fuera mucho más significativo, ¿sí? Este periodo simboliza un punto de inflexión en la educación, donde la inclusión comenzó a considerarse como un objeto clave de derecho. Esta década también me hace reflexionar sobre el papel que las instituciones educativas pues deben de desempeñar en la inclusión, ¿cierto? Actualmente miramos que todas las instituciones deben incluir dentro de su PI el proceso de inclusión. De igual manera que en manuales de convivencia también debe estar el proceso de inclusión. Es por eso que día tras día todo este proceso ha venido avanzando, se ha venido anivelando y que estas personas han pasado a hacer un papel muy importante dentro de las diversas políticas en el sistema de educación inclusiva. Hola, muy buenos días. Bueno, cordial saludo. Bueno, voy a hablarles de la década del 2010 hasta nuestra fecha presente. Listo. Vamos aquí a compartir la línea de tiempo. Bueno, la década del 2010 a nuestro presente año fue un periodo clave en el desarrollo de políticas de educación inclusivas para Colombia y como a nivel internacional. Durante estos años, las normativas y programas se orientaron a fortalecer el enfoque inclusivo y asegurar el acceso a la educación de calidad para todos los estudiantes sin importar sus condiciones individuales. En esa línea de tiempo se abordan leyes y políticas que reflejan el compromiso de Colombia y de la comunidad internacional
para construir un sistema educativo equitativo, diverso y accesible, enmarcado en principios de derechos humanos y desarrollo sostenible. Bueno, nos encontramos con la primera, digamos, la primera intervención, ¿cierto? ¿Qué es la conferencia? La conferencia realizada el 12 de marzo del 2011, esta conferencia se llamó La Educación en el Mundo. Esta fue organizada por la UNESCO y abordó una amplia variedad de temas educativos claves a nivel global con un enfoque de inclusión y equidad. Esta conferencia se centraba en abordar temas diversos de clave de inclusión y, como dije anteriormente, de equidad. Ellos, ¿qué es lo que hicieron? Promover la educación como un derecho universal, enfatizando la importancia de la inclusión desde la primera infancia y en todos los niveles de enseñanza. Esta conferencia, ¿cierto? Basó su fundamento, ¿cierto?, en base a la protección y al desarrollo sostenible. Ella se centró mucho en extender y mejorar la protección y la educación integral en la primera infancia, ofrecer enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos, y proponer programas de aprendizaje y preparación para la vida activa tanto a jóvenes como adultos. Asimismo, ellos plantearon el aumento de la alfabetización en adultos, de igualdad de género en el ámbito educativo y el mejoramiento de la calidad educativa. Con estas metas, ellos establecieron directrices para ayudar a los países a construir sistemas educativos inclusivos y asegurar oportunidades de aprendizaje de calidad para todos. A nivel nacional, nos encontramos con la ley estatutaria 1618, ¿cierto? Esta establece disposiciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad en Colombia, incluyendo su acceso a una educación inclusiva. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era crear un marco legal para que las instituciones educativas eliminen barreras de acceso y promuevan la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Asimismo, esto representa un avance significativo en la inclusión educativa, fortaleciendo el compromiso de Colombia de construir un sistema educativo accesible para todos. Bueno, esta ley abarca áreas como la educación, la salud, el trabajo, la accesibilidad física y virtual, también la protección social, como asegurando todas las entidades públicas y privadas adopten medidas para eliminar, como dije, todas aquellas barreras, aquellas dificultades que limitan a estas instituciones los derechos, pues, de las personas con discapacidad. También por la parte nacional, y ahora nos encontramos con los lineamientos de política. Estos fueron constituidos el 27 de junio del 2013. Estos fueron emitidos por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, MEN. Estos lineamientos establecen directrices para asegurar la inclusión en instituciones de educación superior. ¿Que el objetivo cuál es? Es facilitar el acceso de permanencia y graduación de estudiantes pertenecientes a grupos de vulnerables o personas con discapacidad.
¿Eso qué quiere decir? Esto que nos quiere decir que con estos lineamientos buscan fomentar la creación de entornos universitarios inclusivos, respetuosos de la diversidad, con igualdad de oportunidades. Aquí también pues vemos que estos lineamientos buscan que las universidades y centros educativos que implementen políticas y prácticas que eliminen todas las barreras físicas, sociales y académicas, fomentando un entorno educativo que respete y valore la diversidad, garantizando una educación de calidad y equitativa pues, para todos los estudiantes. Ya de manera internacional, nos encontramos con la declaración de Incheon que se realizó en Corea del Sur en el marco de la Acción para la Educación 2030. En este Foro Mundial de la Educación, organizado por la UNESCO, este se marcó para establecer como una hoja de ruta global para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, la ODS 4, para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos de aquí hasta el 2030. Que el objetivo de ella que era crear como un marco global para transformar los sistemas educativos en entornos accesibles, adaptados y diversos. Con esto que refleja pues un compromiso de la comunidad internacional para que la inclusión sea un pilar fundamental en los sistemas educativos. Bueno, ya nos encontramos acá con, a nivel nacional, nos encontramos con el decreto 1075, también conocido como el Decreto Único del Reglamento del Sector Educacional. Fue promulgado en Colombia el 26 de mayo del 2015. Este derecho, digamos, compila y sistematiza todas las normas reglamentarias vigentes en materia de educación en el país, incluyendo las disposiciones sobre la educación inclusiva, la calidad educativa, la cobertura y la administración de instituciones educativas públicas en todos los niveles, en preescolar, en básica, en media y en superior. Su objetivo es simplificar y unificar las normas para facilitar una consulta y aplicación, promoviendo una gestión educativa eficiente y alineada con los principios de equidad, inclusión y acceso a una educación de calidad para todos los estudiantes. Aquí podemos ver que es un avance en la consolidación de políticas inclusivas. ¿Por qué? Porque garantiza el derecho a la educación en condiciones de igualdad. Seguidamente, nos vamos ya también a la parte internacional. Nos encontramos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, ¿cierto? Fueron adoptados por la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015 en Nueva York. La ODS incluye 17 objetivos y 169 metas específicamente para abordar problemas globales y promover un desarrollo sostenible en todo el mundo para el año 2030. Estos objetivos abarcan temas como la erradicación de la pobreza, lucha contra el hambre, acceso a una educación de calidad, que la ODS 4, que la que estamos pues hablando en este momento, la igualdad de género, la protección del medio ambiente, la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas. El compromiso global es trabajar colectivamente para alcanzar estos objetivos y mejorar la calidad de vida de todas las personas en armonía pues con el planeta como tal. Bueno,
Aquí con la ODS, ellos representan un compromiso internacional para asegurar que todos los estudiantes, todas las personas, especialmente aquellas personas que están en situaciones de vulnerabilidad, tengan acceso a una educación que promueva la igualdad y el desarrollo sostenible. Nos encontramos más adelante con la ley 1804 del 2026. Esta ley, también conocida como la Ley de la Primera Infancia en Colombia, fue promulgada el 2 de agosto del 2016. Digamos que esta ley promueve el desarrollo integral de la primera infancia, asegurando su acceso a una educación temprana y de calidad. ¿Cuál es el objetivo de ella? Es establecer políticas de cuidado y educación inclusiva en la primera infancia. En esta ley, digamos, establece las bases para garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años, asegurando sus derechos de atención adecuada a la educación inicial, al cuidado de un entorno seguro y saludable. Esta ley prioriza la inversión en la primera infancia, considerando esta etapa esencial y fundamental para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los menores de edad, incluyendo pues directrices para el trabajo articulado entre los diferentes sectores como salud, educación y protección social, promoviendo políticas y programas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los niños y sus familias. Bueno, aquí podemos ver que se hace un esfuerzo para fortalecer el desarrollo inclusivo de los primeros años, asegurando una base sólida para el aprendizaje de todos estos niños. Continuamos. Aquí nos encontramos con el Plan Nacional Decenal de Educación, el PNDE, que es del 2016 al 2026. Este Plan Nacional Decenal fue titulado El Camino hacia la Calidad y la Equidad. Este fue promulgado el 7 de diciembre de 2016. Es una iniciativa estratégica en Colombia que define los objetivos y líneas de acción para el desarrollo educativo durante una década. Este plan busca fortalecer el sistema educativo del país con un enfoque a mejorar la calidad y la equidad de todos los niveles de formación. Con este plan se estructura el entorno diversos temas claves como la formación de docentes, la inclusión y la equidad educativa, el fortalecimiento de las competencias ciudadanas para una cultura de paz y de ciudadanía, ¿cierto? La incorporación de nuevas tecnologías en el aprendizaje. Se trata de un proyecto colaborativo que contó con la participación de múltiples sectores que están diseñados para guiar, digamos, el sistema educativo hacia una educación inclusiva y de calidad, capaz de responder a las necesidades sociales, culturales y económicas, pues, de Colombia. Más adelante nos encontramos con el decreto 1421 del 2017. Ese fue promulgado el 29 de agosto del 2017 exactamente. Con ese decreto, digamos, establece la organización del servicio educativo inclusivo para estudiantes con discapacidad en Colombia. ¿Cuál era el objetivo? Era implementar ajustes razonables en un entorno educativo para facilitar la inclusión de estudiantes con necesidades específicas. Encontramos lo que es un currículo flexible. Entonces, en este decreto establece que las instituciones públicas educativas, ya sea públicas o privadas, deben implementar estrategias basadas en el diseño único
el diseño universal para el aprendizaje, que es el DUA, una metodología que busca adaptar enseñanzas para que sea accesible y significativo para todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades o necesidades. Además, el decreto también contempla la elaboración de planes individuales de ajuste razonable, que nosotros lo llamamos el PIAR, ¿cierto? O PIAR, los cuales se diseñan específicamente para cada estudiante con discapacidad o también para aquellos estudiantes que tienen muy altas capacidades, asegurando, ¿cierto?, que reciban los apoyos y ajustes necesarios para participar plenamente en el entorno educativo. También se promueve la capacitación a docentes y la adecuación de estructuras y recursos, fortaleciendo así la colaboración entre la familia, la comunidad educativa, la comunidad como tal, el sistema educativo y garantizando el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Seguimos aquí con la Política Nacional de Infancia y Adolescencia de 2018 al 2030, en la parte a nivel nacional. Este plan establece directrices para proteger los derechos de niñas, niños, adolescentes, incluyendo su derecho a una educación inclusiva y de calidad. Bueno, esta política pública establece un marco estratégico para garantizar todos los derechos y bienestar de los niños, niñas y adolescentes en el país, abarcando áreas claves como la salud, la educación, la protección y la participación. El objetivo de esta política es crear condiciones que permitan un desarrollo integral y seguro para los menores de edad, atendiendo sus necesidades específicas de cada etapa de crecimiento. Además, busca fortalecer la protección contra situaciones de vulnerabilidad como el maltrato, la explotación y el abandono, promoviendo el trabajo interdisciplinar y la participación activa de la familia y la comunidad. Esta política representa, ¿cierto?, un compromiso a largo plazo para fomentar un entorno que apoye, digamos, que apoye como el crecimiento y el desarrollo pleno de las futuras generaciones en Colombia. Cabe destacar que los refuerzos del compromiso de Colombia con una educación inclusiva y que asegure el bienestar y el desarrollo de todos los jóvenes y niños de nuestro país. Listo. El 4 de octubre de 2018, el MEN volvió a hacer, digamos, otro lineamiento que fue en el 2018. El Ministerio de Educación lanzó estos nuevos lineamientos titulado El enfoque e entidades de género para los lineamientos de política de educación superior inclusiva. Ellos ¿qué pretendían con este documento? Ellos ellos establecieron, digamos, directrices para promover una educación superior inclusiva y respetuosa de la diversidad de género y orientada y a la orientación sexual en las instituciones educativas superiores. El objetivo de este lineamiento es crear entornos educativos seguros y libres de discriminación donde se reconozcan y respeten las distintas identidades de género. Para ello, el MEN sugiere acciones que incluyan la formación y sensibilización de la comunidad educativa en temas de género, la creación de protocolos para prevenir y atender casos de discriminación y la implementación de políticas que aseguren la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes, independientemente de su identidad o expresión de género.
Bueno, también nos encontramos con el Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022, que es Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Fue una hoja de ruta establecido por el gobierno colombiano para guiar el desarrollo económico, social y ambiental del país durante pues este tiempo, aprobado en mayo 25 del 2019. Este plan se basó en 3 ejes principales: legalidad, emprendimiento y equidad. El plan tenía como objetivo reducir la pobreza y mejorar el acceso a servicios de calidad como la salud y la educación, y fomentar el crecimiento económico a través del apoyo al emprendimiento y a la inversión en la infraestructura. Además, se propuso fortalecer la seguridad y la justicia, mejorar las condiciones laborales y apoyar comunidades afectadas por el conflicto armado. Algunos aspectos relevantes incluyeron una mayor inversión en ciencia y tecnología, políticas para reducir la desigualdad regional y estratégicas para promover el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente. El plan refleja el compromiso del gobierno de trabajar en colaboración pues, con diversos sectores para construir un país más equitativo. Nos encontramos ya de manera internacional con el Foro Internacional sobre la Inclusión Equidad, que fue proclamado el 11 de septiembre del 2019. Este foro se realizó bajo el lema de todas y todos los estudiantes cuentan. Fue organizado por la UNESCO y se llevó a cabo en Cali, Colombia, del 11 al 13 de septiembre del 2019. Este foro reunió a expertos de distintos países para discutir y fortalecer el compromiso global con la inclusión y la equidad en la educación. Los participantes pues exploraron estrategias para garantizar que todos los estudiantes, especialmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad o con discapacidad, pues tengan acceso a la educación de calidad. El evento pues subrayó la importancia de crear sistemas educativos que que respondan a la diversidad y promuevan la participación plena de todos los estudiantes. Aquí subrayó la importancia de la inclusión como una política fundamental para el desarrollo educativo. Bueno, seguimos aquí. Nos encontramos con la resolución 113 del 2020, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia. Establece medidas y lineamientos para enfrentar la emergencia sanitaria que en esa época pues estábamos enfrentando, que era del COVID-19 en el país. Esta resolución, defiende los protocolos de bioseguridad para diferentes sectores, económicos, para la propagación del virus. También aquí se realizó la certificación a personas con discapacidad. Bueno, aquí nos encontramos del 12 de octubre de 2020, los lineamientos de política de educación superior inclusiva e intercultural. Esos lineamientos de política de educación superior e inclusiva intercultural actualizados el 12 de octubre del 2020 por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el MEN, establece directrices para garantizar instituciones de educación superior ofrezcan un ambiente inclusivo y equitativo. Estos lineamientos promueven el acceso a la permanencia de la graduación de estudiantes pertenecientes a grupos étnicos, personas con discapacidad u otros grupos de situación de vulnerabilidad. La política busca, eliminar barreras físicas, sociales y académicas en el sistema educativo, fomentando el respeto por la diversidad y asegurar
que la educación superior, digamos, sea accesible para todos en condición de igualdad. Listo. Nos encontramos con el Plan Sectorial de Educación del 2018 al 2022, Pacto por la Equidad, Pacto por la Educación. Este que busca fortalecer el sistema educativo en Colombia, garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Este plan se enmarcó dentro de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del 2018 al 2022 y se centró en aumentar la cobertura, mejorar las infraestructuras educativas y fortalecer la calidad de enseñanza en todos los niveles, desde, digamos, los niveles básicos hasta los de educación superior. Las principales metas era incluir reducir las brechas de acceso y calidad entre zonas urbanas y rurales, ampliar el acceso a la educación superior y promover el uso de nuevas tecnologías en el aprendizaje. Además, se priorizó la formación y el bienestar de los docentes, así como la implementación de programas de permanencia para reducir la deserción escolar. Este plan pues representaba un compromiso con la equidad y el desarrollo integral de los estudiantes en Colombia. Bueno, así como de manera de conclusión, ¿cierto? Bueno, aquí qué es lo que podemos ver, que en esta década del 2010 hasta el presente año fue pues un compromiso cada vez mayor por construir un sistema educativo inclusivo, tanto a nivel nacional como internacional, a través de leyes y políticas y acuerdos globales. Pues Colombia y la comunidad internacional fortalecieron sus esfuerzos para eliminar barreras de acceso y promover la calidad, la equidad y en la educación, asegurando que todos los estudiantes, sin importar su condición, tengan pues oportunidades de aprendizaje en igualdad de condiciones. Bueno, esta década, digamos que ha marcado un punto de maduración en el enfoque de la educación inclusiva en Colombia. Durante este periodo, el rol del docente ha evolucionado significativamente, pasando de una función principalmente informativa a una cada vez más inclusiva y adaptativa. Los docentes han recibido una formación más específica en metodologías inclusivas, lo que les ha permitido diseñar actividades, adaptar los currículos de acuerdo con las diversas necesidades de sus estudiantes, obtener herramientas como planes individuales de ajuste razonable como el PIAR, se han convertido en elementos claves, digamos, para asegurar que cada estudiante, en especial aquellos con necesidades específicas, ¿cierto?, pues cuenten con el apoyo necesario para integrarse y desarrollar un entorno, pues se pueden desarrollar en un entorno educativo y también pues de manera social. La implementación de estos enfoques inclusivos ha exigido a los docentes adoptar tecnologías y estrategias diferenciadas, adaptando sus prácticas para promover la equidad en sus aulas y manejar la diversidad pues, de manera efectiva. Sin embargo, a pesar de los avances en la formación, en el compromiso hacia la inclusión, muchos docentes aún enfrentan muchas limitaciones en términos de infraestructura, en términos de material, en términos también de capacitación, en términos, digamos, de ayudas externas, porque a veces muchas de las instituciones educativas no cuentan con un equipo dimensional, o sea, que no de pronto solamente tienen a la docente de apoyo, pero no tienen, digamos, el docente que es para la inclusión, el fonoaudiólogo. Bueno, yo creo que también falta mucho el apoyo institucional, porque hay muchos sectores que no llegan nunca, digamos, estas ayudas como tal, sino que solamente es el docente pues con sus conocimientos. Y entonces pues esto, ¿qué es lo que pasa? Pues esto impide una implementación efectiva
multidisciplinarios. Bueno, lo que estábamos hablando, estábamos diciendo que pues que falta mucho de el grupo interdisciplinario, no multidimensional, sino interdisciplinario, en el cual necesitamos los fonoaudiólogos, salud ocupacional, profesionales que sepan sobre educación especial y de inclusión para aquellos niños con las diferentes pues discapacidades que contengan, ¿cierto? Bueno, lo que estábamos hablando, que todos esos docentes que no tienen, digamos, que no cuentan con ninguno de estos, digamos, de estas herramientas para ellos realizar pues sus propias, digamos, ajustes razonables, realizar su propio PIAR o realizar un DUA, ¿cierto? Un plan de DUA, pues a veces se les hace complicado. Bueno, vuelvo y repito, falta de apoyo institucional. Eso, ¿qué es lo que pasa? Pues que nos impide una implementación efectiva de los modelos inclusivos en algunos contextos. Total. Bueno, ¿qué podemos decir? Pues que este periodo refleja la inclusión en educación, ha pasado a ser un ideal aspiracional a una práctica real. Que se implementan, se evalúa y se ajusta. La resolución pues 2565 y la política nacional de inclusión educativa son compromisos claros en Colombia hacia la equidad educativa, y junto con el Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 4 destaca el papel de la inclusión como derecho fundamental de la educación. Sin embargo, estas políticas también demuestran que la inclusión no solo depende de leyes o programas, requiere de un esfuerzo constante, continuo, de tener los recursos adecuados y sobre todo una voluntad genuina de todos los actores educativos para construir entornos de aprendizaje que reflejen la diversidad humana en su totalidad. Bueno, analizando pues el progreso de esta década, me lleva a reflexionar sobre la importancia de contar con el compromiso social y sólido, con una formación docente continua que brinde a los educadores las herramientas necesarias para hacer de la inclusión una realidad en cada aula. La inclusión educativa es un esfuerzo colectivo y constante que va más allá del cumplimiento de normativas. Requiere compromiso activo de la comunidad educativa para asegurar que todos los estudiantes, sin importar sus capacidades, situaciones o contextos, se sientan pues valorados y apoyados y tengan las mismas oportunidades de aprendizaje y de desarrollo. Bueno, en conclusión,
La evolución de estas políticas de educación inclusiva en Colombia y a nivel global ha sido un proceso de construcción de un sistema educativo más justo, preparado para recibir en todos en igualdad de condiciones. Este avance nos recuerda que la inclusión no debe depender solo de la legislación, sino que de una dedicación permanente para que cada estudiante pueda aprender y crecer en un entorno respetuoso y equitativo, asegurando una educación verdaderamente inclusiva que refleje y celebre la diversidad humana. Bueno, muchas gracias por la prestar atención. Ahorita vamos a ver una entrevista con un docente, el cual él nos cuenta su experiencia, cómo ha, desde su progreso que ha sido pues, docente, cómo ha sido ese progreso con las diferentes, digamos, políticas inclusivas que él le ha tocado pues, en el proceso en su carrera docente. Bueno, no siendo más, muchas gracias por mirar nuestra línea de tiempo y espero que estén muy bien. Bye. Tanto de docente como su parte educativa. Mira, cuenta. Muy buenas tardes, Juliana. Bueno, ahorita cuando conversábamos sobre mi currículum, decía que quería iniciar señalándote que era bachiller pedagógico del Instituto Pestalozzi de Barranquilla. Eso es un título equivalente a lo que se denominaba normalista o a lo que se ha denominado maestro bachiller. Comencé por allí precisamente porque mi experiencia como docente la he desarrollado en diferentes niveles, desde preescolar hasta el nivel de maestría. Te comentaba que soy licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle, especialista en docencia universitaria en la Universidad del Valle, magíster en Educación de la Universidad Católica de Manizales y recientemente, en el mes de septiembre, sustenté mi tesis doctoral con la UNAD, Universidad Americana de Europa, una universidad interesante que tiene convenio con nuestro Ministerio de Educación. Qué bueno, Milko. Coméntame, a mí me gustaría conocer mucho desde cuándo tú ejerces la profesión de docencia. Bueno, te estoy hablando más o menos de los años 80. De los años 80 yo comencé a trabajar en la administración de Belisario Betancourt. Fui nombrado ahí en jornada adicional en el Colegio Americano, que es un colegio privado, y en la jornada contraria a la que utilizaban los estudiantes, el gobierno les nombraba una serie de docentes y se ofrecía a nivel popular, utilizando la infraestructura física de la institución, se utilizaba la infraestructura física y se promocionaban precisamente los estudiantes de bachillerato, en ese entonces de primero a sexto de bachillerato. Ah, qué bueno. Bueno, cuando tú tuviste tu experiencia como docente en ese colegio, ¿alguna vez se hablaron sobre inclusión o tenían, algún conocimiento sobre inclusión o las personas que de pronto tuvieran alguna discapacidad, ya sea cognitiva o física, no eran aceptadas? Precisamente vamos al punto de por qué comencé señalándote mi título de bachiller pedagógico. En ese entonces, cuando uno estudiaba pedagogía, se veían unidades de práctica, y una de las unidades de práctica que se hacía a nivel de la educación se llamaba educación especial. Una unidad de práctica se llamaba educación especial, otra educación preescolar y así sucesivamente.
pero te indico que se llamaba educación especial porque en ese entonces había centros especializados en personas que, por decirte una expresión dura, no eran normales. Que es un vocabulario que afortunadamente se ha venido superando en el quehacer pedagógico, tanto digamos a nivel de la normatividad como a nivel de las prácticas pedagógicas. Entonces, esa unidad de práctica, yo recuerdo en Barranquilla, en mi tierra, la hacíamos en sedes, que era una institución especializada en niños que tenían fundamentalmente problemas de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, pero entonces, digamos, las personas con alguna discapacidad no estaban estudiando con los niños que, digamos, que eran regulares, entre comillas, es decir, todavía se manejaba el parámetro anormal normal. Entonces estos niños ciertamente eran excluidos del grupo de los normales y se les daba una educación con la intención de volverlos normales, ¿no? Es decir, había una exclusión de facto, porque esos eran centros donde solo iban niños que tenían esas dificultades de aprendizaje. Posteriormente hemos visto algunos avances desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista teórico, y algo desde el punto de vista práctico, donde se fue superando esa idea de anormal y normal, y a niños con determinadas características, entre comillas, especiales, ya se les iba permitiendo acceder a la educación. Pero es cierto que en esa época no había como una ley que llegara y dijera, no, es que hay que incluir a los niños, no, sino solamente era como algo muy consciente, o sea, era algo como muy del quehacer docente. Mira, comenzaban ya a circular algunas teorías pedagógicas, más no desde el punto de vista normativo, que consideraban que tener a todos estos niños con esas características en un lugar era aislarlos precisamente de su participación, es decir, social, de su participación lúdica, y entonces se fueron admitiendo algunos niños en las instituciones educativas consideradas entre comillas normales, ¿verdad? Pero no era fruto de una directriz del Ministerio de Educación, por decirlo así, o de la Secretaría de Educación, sino que algunas instituciones, fundamentalmente privadas, abrieron ese espectro, y luego en algunas instituciones públicas, pero con la queja siempre de los profesores que tenían que dedicarles un tiempo especial a esos niños, y que con cursos demasiado numerosos era supremamente complejo y difícil que ellos realizaran ese trabajo, cosa que no es mentira, ¿no es cierto? Además, tampoco había una política de cualificación a los docentes para que pudieran trabajar con niños que tuvieran fundamentalmente algún problema de aprendizaje, ¿no? Sí. Porque pues ni qué decir, digamos, de las comunidades afro o de las comunidades indígenas, que realmente no accedían a la educación pública o a la educación privada, salvo aquellos que habían migrado, que habían salido de las comunidades y estaban vinculadas al mundo de la producción. Entonces casi que obligaban a sus hijos a que fueran, con todas las dificultades que eso tenía, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿hasta qué año tú estuviste trabajando, digamos, en colegios, no sé, públicos o privados? ¿Era un colegio público o era un colegio privado? Sé de ser una institución privada. Allí fui a hacer prácticas, precisamente. Pero ya cuando ingresé, hice varias licencias de maternidad, digamos, ya avanzando un poco los años 80, ¿no? Avanzando los años 80 todavía no se le ha evaluado esa connotación que tienen, pero
fueron muy fuertes. Sí, no había, la verdad en esa época no había como una política como tal. No, por supuesto. Aquí en Colombia, digamos que en otras partes ya se había ampliado ese espectro y se comenzaron a cuestionar las famosas escuelas para personas normales. En Estados Unidos, por ejemplo, hubo movimientos muy fuertes que se enfrentaron contra esa cultura de la normalidad, ¿no? Sí. Pero digamos que aquí en Colombia lo hicieron profesoras y profesores dueños de algunas instituciones privadas que traían una formación, que habían visto los desarrollos en otras partes y que ellos permitían que estudiantes con ciertos problemas, como te digo, de aprendizaje, pudieran estar con sus compañeros, entre comillas, normales y vincularse un poco a los roles sociales, ¿no? Porque además de que la persona tenía algún problema de orden físico, se le excluía de otros roles que los podían realizar perfectamente. Sí, es verdad. Entonces, pero digamos que los años 80 siguieron siendo muy tradicionales, y ya en los años 90, comienzan, digamos, a metirse Claro, personas. Constitución política, la ley 15. Sí, claro, la Ley General de Educación, que es del año 94, la ley 115, ¿no? Que ya plantea una política de inclusión, de formación integral, de pluralidad. Sí. Y digamos que eso ya genera una dinámica más vinculante, pero todavía se seguían manteniendo esos prejuicios de que tal niño no debería estar o tal niña no debería estar, sino que debería estar en una institución especial, ¿verdad? Sí. Pero digamos que la ley 115 abre el espectro, ¿no? Y también se plantea los proyectos educativos institucionales. Entonces también hubo algunos pedagogos formados en Francia, en Estados Unidos, que vinieron aquí a Bogotá, a la costa Caribe, y fundaron sus propios colegios. Sí. Y tenían una visión un poco más abierta, ¿no? En ese sentido. Bueno, cuando tú hiciste el pregrado, que lo hiciste en la Universidad del Valle, ¿tú ya comenzaste a trabajar en la universidad o todavía estás trabajando en colegio? Yo trabajé en colegio, y ya terminando la carrera, pues digamos, me vinculé como monitor a la Universidad del Valle, ¿verdad? La Universidad del Valle, y era monitor, y ya nosotros comenzábamos a ver en la misma universidad algunas personas que tenían problemas visuales. La universidad les colocaba un estudiante como monitor que estuviera con ellos, personas invidentes, etc. Y ya se amplió el espectro, ¿no? Pero todavía, bueno, también apareció, también digamos, la ley 30 posibilitaba eso, ¿no? Creo que la ley 30 es anterior a la Ley General de Educación. Eso es una cosa también un tanto contradictoria, porque la ley 30 es como del año 90, si mal no estoy. La ley 30 es del 90, y la 115 tú me acabas de confirmar, es del 94. Entonces mira allí. Bueno, pero eso también tiene que ver con el proceso de la constituyente. Claro, del 91, sí. Tiene muchos artículos que hablan más que todo de la educación para los niños, aunque no hablaba tanto como de educación inclusiva, pero sí ya estaban hablando de la educación para niños. Claro, pero no hablaba de la educación inclusiva en el sentido del parámetro anormal normal. Exacto. Pero, por ejemplo, sí planteaba la vinculación de sectores vulnerables que hoy están en la nueva normatividad del año 17 de 2010. Implica darle oportunidad a la diversidad, y muchas veces la diversidad lo encontrábamos en comunidades que históricamente han sido excluidas no solo de la educación, sino también de la producción, del rol social, etc.
Sí. Bueno, en tu quehacer de pedagógico, yo sé que pues tú trabajas en la universidad. ¿Cómo has visto ese cambio, digamos, de colegio, universidad? ¿Cómo las universidades han implementado estas políticas de inclusión o todavía le hace falta? O sea, tú desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? No, yo creo que tanto en la educación básica y media como en la educación universitaria se han ido implementando, no ni al mismo ritmo, a pesar de que ahí hay unas normas muy concretas, no con la misma intensidad en todas partes o en todas las instituciones, pero sí, digamos, ha habido apertura, ha habido una apertura importante en la educación y nos encontramos, por ejemplo, con universidades como la Nacional. Cuando yo estaba estudiando en la Nacional en los años 80, ya algunos departamentos habían, por ejemplo, vinculado a grupos indígenas a estudiar carreras profesionales y algunos se quedaron siendo docentes, por ejemplo, en algunas carreras como antropología, donde se requerían traductores, Sí, claro. pero ya en algunas universidades se comenzaba a presentar el asunto. En nuestra universidad sabemos que las políticas de inclusión se han ido incrementando, pero no siempre ha sido, digamos, con el ritmo Que hay en otras partes. No, pues, Nico, muchas gracias. Sí, muchas gracias por tu experiencia, donde yo creo que nos das una grande, digamos, como reconocimiento de lo que uno ya sabía, en el sentido de que desde los 80 hasta ahorita, pues, que no se notaba a las personas con inclusión, y pues ya ahorita ya no solamente inclusión son las personas que tengan alguna enfermedad o discapacidad, sino lo que tú dijiste, personas que son vulnerables, grupos étnicos, que han sido indígenas. históricamente Exacto. excluidos. Y creo que de todas maneras, a pesar de que existe, digamos, ya un respaldo normativo, todavía nos falta mucha tela que cortar y tenemos que avanzar, por ejemplo, en política de cualificación para los docentes, porque también uno tiene que mirar cómo el docente muchas veces con unos sueldos bastante restringidos, precarios, claro, con grupos de 40, 50 estudiantes, y llegan algunos estudiantes con dificultades, y no te hablo solo con dificultades de aprendizaje, sino gente que viene, por ejemplo, de comunidades que han estado históricamente aisladas o que son fruto del conflicto armado y tuvieron que salir de sus territorios. Y ciertamente los migrantes de ese momento, con algunas situaciones de orden lingüístico, por ejemplo, con sus cosmogonías, con su forma de expresar, de decir, que muchas veces no casan con los códigos lingüísticos que se supone, entre comillas, son propios de la escuela, ¿no? Ajá. Entonces, se les cuestiona de manera que muchas veces termina hasta como en la ofensa, y el estudiante se siente mal y deja de asistir. Sí, es verdad. Entonces también son formas de exclusión, ¿verdad? Tú me habías mencionado que habías sido, digamos, habías ayudado a una tesis que hablaba sobre inclusión. Sí. Cuéntame cómo... Estuve de jurado en una tesis de maestría precisamente del programa de educación de la Universidad del Valle en Cali. Entonces, ya por ejemplo, ese es un tema que se está volviendo también objeto de estudio por parte de los estudiantes, y eso dinamiza, posibilita y sobre todo que logra identificar qué tanto hay desde el punto de vista teórico, qué tanto hay desde el punto de vista normativo y qué tanto hay en la realidad específica. Porque entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Entonces, muchas veces normativamente las cosas están allí, teóricamente están, pero en la práctica se siguen asumiendo
posiciones excluyentes por parte de muchos funcionarios, por parte incluso de docentes y por parte también de estudiantes, que por su comportamiento, que cuando habla el compañerito que no habla igual que ellos, Sí. se ríen, hacen chanzas, hacen Sí, muchas gracias, Mi Milko. querida y estimada Juliana, espero que estas palabras así un tanto desordenadas te sirvan de No, algo. son demasiado, me sirve porque No quise como venir de hecho tú me acabas de recordar las fechas de ciertas normas, quise hablarte como desde mi experiencia y de esos momentos, por ejemplo, tan diversos de mis tiempos de estudiante normalista,